Hola, bendiciones. Mi nombre es Lili Palacios y este es su programa Cimientos Correctos. Y bueno, te doy la bienvenida, eres bienvenido a este programa. Y pues le doy gracias a Dios que este es un nuevo día para nuestras vidas. Este es un día lleno de la gracia y del amor de Dios. Así que dile gracia y favor vengan a mí, ¿verdad? La gracia sobrenatural de Dios venga a mí. Dios te da de esa gasolina del cielo, de ese combustible celestial que te va a ayudar a enfrentar todo lo que tengas que enfrentar en este día. ¿Sí? Y si sientes que te está ahogando, que te estás ahogando, pues pídele más gracia, ¿verdad? Y sabes que te va a llenar. Entonces, es algo hermoso lo que Dios hace en nuestras vidas. Y bueno, pues le doy gracias a Dios por este día lleno de bendiciones. Dios lo hizo especialmente para ti, para mí, para que nos gocemos y nos disfrutemos y lo disfrutemos a Él. No lo vamos a disfrutar hasta que lleguemos al cielo. Estamos viviendo en la eternidad desde el momento que Cristo vino a nuestros corazones y estamos viviendo el cielo aquí en la tierra. Entonces, pues dices, pues yo no veo el cielo en la tierra. Bueno, pues vamos a tener que cambiar de ámbito, ¿verdad? Movernos del ámbito terrenal al ámbito espiritual. Y cuando tú y yo estamos en el espíritu, entonces vamos a empezar a hablar en el espíritu, caminar en el espíritu, movernos, viajarnos, transportarnos, todo en el espíritu, ¿verdad? Y nuestra vida va a ser muy diferente. Eso no quiere decir que el enemigo te va a arrojar huevos y te va a arrojar sombrerazos, no, te va a querer dar con todo porque su plan es matarte y destruirte. Pero así como Cristo pasaba en medio de los que lo querían tirar, ¿verdad? Tirarlo o matarlo, arrojarle piedras y él pasaba en medio de ellos, entraba en el espíritu y pasaba y caminaba ahí en medio de ellos y no lo veían, no lo atrapaban, nunca lo atraparon hasta que fue el tiempo y él se dejó atrapar, ¿verdad? Él se dejó agarrar porque él podía haber andado en el espíritu y desaparecido. Podía haber llamado las miriadas de ángeles y venir a su rescate y a liberarlo. Pero en el tiempo del cumplimiento de él, bueno, pues se dieron todas las cosas, ¿verdad? Y gloria a Dios porque él murió y resucitó por nosotros. Él está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, pero está sentado en este trono, en este corazón, reinando juntamente con Dios aquí, desde aquí adentro, ¿verdad? Desde nuestro corazón. Entonces, pues te doy la bienvenida y bueno, pues compártelo, estos programas con otros hermanos, comparte este canal de televisión con otros hermanos que puedan recibir la palabra y que sea de bendición. Puedes también buscarnos en el YouTube, en Cimientos Correctos. Y ahí nos vas a encontrar y hay infinidad de programas que puedes recibir, no solamente míos, pero de todos los que se producen en esta casa, que son de bendición para todos nosotros. Así que te invito a que tú busques los programas de Cimientos Correctos, ¿verdad? Y también pues nos des un like y lo puedes compartir con otros. Nos puedes enviar correos, ¿verdad? A lidiapalas1@gmail.com y contarnos tus testimonios, contarnos lo que Dios está haciendo en tu vida. Y no solamente me interesa tocar tu vida, pero que tu vida sea tocada y transformada por Dios y tú toques y transformes las vidas de todo a tu alrededor. Entonces, ese es nuestro propósito, el hacer discípulos. Un discípulo va a ser un seguidor de Cristo, pero va a traer cambio. Los discípulos hacían las mismas obras de Cristo, sanaban a los enfermos, liberaban a los cautivos, resucitaban a los muertos, compartían la predicación, compartían el pan. Lo mismo que ellos aprendieron de su maestro es lo que ellos hicieron y enseñaron. Ese es mi deseo, que no solamente aprendas y escuchas algo, sino que sea revelación y cambio en tu vida y tú la puedas compartir y otros también sean sanados, liberados, resucitados de los muertos en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a continuar con estos programas que estamos viendo. Estamos aprendiendo cómo quitar límites a Dios en nuestra vida. Entonces, lo primero que vamos a hacer es quitarnos del camino tú y yo. Y mira, todo se nos arregla bien padre, ¿verdad? Entonces, vamos a quitar las preocupaciones de este mundo. Vamos a continuar con este tema y vamos a quitar todas las preocupaciones de este mundo. ¿Sabes que la preocupación es pecado? Porque estamos
dejando de confiar en Dios. Sí, la preocupación y el temor es falta de confianza en Dios. No estamos confiando en la palabra que Él nos dijo, que nada nos faltará y que no nos va a faltar nada, que todo nos ha suplido, que Él nos da todo lo que necesitamos, que Él nos bendice con toda bendición espiritual, que Él ya nos sanó, que ya proveyó, Él tiene planes de bien para nosotros. Pero si nosotros no estamos confiando en esa palabra y decimos, bueno, pues sí, es un bonito libro, ¿verdad? Sí, son historias del Antiguo Testamento, son cartas que mandaron a este pueblo y aquel grupo de hermanos. No, es una palabra, una carta de amor que Dios nos dejó a nosotros, de Dios para sus hijos. Es una carta de amor que ha querido ser destruida, quemada, desaparecida, pero a través de los siglos no la han podido desaparecer. Y yo creo y decreto y declaro que todos los libros, que todos los papiros, que todas las cartas, ¿verdad? Paulinas, todas las cartas y las epístolas de Pedro y de Juan y de los apóstoles que están escondidas, que no han sido reveladas, van a salir a la luz en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Y todo lo que fue ocultado va a salir a la luz y va a ser revelado, porque todo lo que está oculto va a salir a la luz. No puede haber nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada escondido que no sea visto, ¿verdad? Que no sea encontrado. Y todo en su tiempo es revelado y es manifestado. Así que en el tiempo de Dios, nosotros somos manifestados en este mundo. Cuando vamos a manifestar y estamos manifestando la gloria de Dios y el poder de Dios en este mundo, ¿verdad? Es un mundo caído, pero pues Cristo lo levantó. Cristo lo tiene, es el estrado de sus pies, ¿verdad? Entonces, pues está sostenido, no va a desaparecer, no se va a acabar, ¿verdad? No es el plan de Dios, todo se regenera, nuestras células se están regenerando, nuestros órganos están haciendo nuevos, todo está en constante cambio, está produciendo vida. Entonces, aún las semillas que fueron plantadas hace más de 2000 años y que estaban ahí ocultas, están germinando, están produciendo. Y la semilla que Dios plantó en nuestro corazón desde antes de la fundación del mundo, pues ni una jota ni una tilde pasará sin que esa palabra se cumpla en nuestras vidas. Amén. Pues yo digo amén y lo espero en el nombre de Jesús y es mío. Dice, ¿qué hubiera sucedido si Dios hubiera llamado a Ananías y él no le hubiera podido escuchar a Dios? ¿Qué hubiera pasado? ¿Sí? Te puedes imaginar qué habría sido pues en este caso era Saulo, ¿verdad? Que tuvo ese encuentro con Dios y que por ese encuentro que tuvo, pues no podía ver, quedó ciego por la gloria de Dios, por la presencia de Dios. Y a Dios le habló a Ananías. Ananías estaba en otro pueblo. Ananías estaba, pues ahora sí que orando y vio de repente esa visión, o entró en ese éxtasis y escuchó la voz de Dios. Dios le reveló, ¿verdad?, que tenía que ir a este lugar, ¿verdad?, para ir con Saulo. Y vemos aquí en Hechos 9:10, dice así la palabra de Dios. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión, Ananías, y él dijo, heme aquí, Señor. Es posible que cuando Dios hubiera asignado a otra persona para que le ministrara a Saulo, otra persona dijera, no, yo no voy, ¿verdad? Saulo mataba a los cristianos, los perseguía, los encarcelaba. Quien me dice que se está haciendo el ciego, ¿verdad? Y que cuando yo vaya sea una trampa y me mate, ¿verdad? O me estén esperando para que me metan a la cárcel o me atrapen. Nadie quería ir a verlo porque tenía muy mala fama y muy mala reputación, porque, bueno, pues era un asesino, ¿verdad? Mataba a los cristianos. Y él, por el celo religioso, por el celo de la religión, pues él estaba haciendo eso pensando que le estaba agradando a Dios, ¿verdad? Pero pues obviamente no. Cuando él tuvo ese encuentro con Dios, su vida fue transformada, fue cambiada, ¿verdad? Entonces Dios le habló a Ananías, pero fíjate, estaba en Damasco, pero ¿qué tal si Ananías, él estuvo platicando con Dios, ¿verdad? Y le decía, pero es que si me mata y si me encarcela, pero es que él era malo y mira, dijo, no, me es necesario mostrarle, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver en los siguientes pasajes, pero le era necesario mostrarle a Pablo o a Saulo
cuánto tenía que padecer por Cristo, ¿verdad? Entonces, él tuvo que aprenderlo y vivirlo, ¿verdad? Esos padecimientos por el Evangelio, por Cristo. Dice, vamos a tener que la palabra de Dios nos va a poner nuestra atención en las cosas de Dios y vamos a tener que desconectarnos de este mundo para fijar nuestras mentes en Dios y darle a Él una oportunidad para que Él nos hable a través de su murmullo, de esa voz suave y apacible, ¿verdad? Vemos aquí en Hechos 9, del 11 al 18, vamos a leer lo que la palabra de Dios nos dice. Y dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en una visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchas cosas de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos de Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¡Wow! ¡Qué tremendo el llamamiento de Saulo! Porque Dios le estaba revelando a Ananías el llamado y el propósito y el diseño de Saulo, para el cual lo estaba llamando, el cual se apareció a él, para llevar el evangelio a los gentiles, no al pueblo judío, sino a los gentiles, y lo iba a llevar en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, ¿verdad? Entonces, este llamado tan fuerte que Dios le dio a Saulo, pues así como era fuerte y era valiente y no tenía temor, ¿verdad? Tenía ese celo por Dios y perseguía a los cristianos, pues así lo escogió Dios, así lo forjó Dios y así lo formó para ser valiente y presentarse delante de reyes y sacerdotes y de todo el clérigo, ¿verdad? Y también llevar la palabra a los gentiles y a los hijos de Israel. Ahora, fíjate, Dios le dijo a Ananías, ¿sí? Dijo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Todo lo que tú y yo sembremos en esta vida lo vamos a cosechar. Saulo, aun cuando se convirtió, él tuvo padecimiento. La mayor parte de su vida, después de que él recibió a Cristo, se la pasó en las cárceles. Él metía gente en la cárcel, los arrestaba, los golpeaba o hacía que la gente los golpeara a la gente y los metía a la cárcel. Bueno, ¿y qué es lo que él recibió o cosechó? Bueno, en el momento que él recibió a Cristo, empezó a saber acerca de los padecimientos, ¿verdad? De él como hijo de Dios. No, su vida no fue cambiada y fue un lecho de rosas. Su vida no fue hermosa, sin padecer, sin preocupaciones, sin necesidades, sin nada, sin persecuciones. No, al contrario, se le desató el infierno a Pablo, porque antes él era el que perseguía, él era el que mataba, él era el que andaba detrás de los cristianos, ¿verdad? Pero en el momento que él se hizo un hijo de Dios, entonces ¿qué fue lo que se levantó en contra de él? Todo eso que él perseguía, todo eso que él apoyaba y que promovía y que lo cubría, pues ahora se le levantó en contra de él. Pero aún así, él hizo y llevó a cabo el llamado para el cual Dios lo llamó y lo trajo en esa vida. ¿Cuántos años duró ese llamado? Pues no duró mucho, ¿verdad? Porque ya, pues a lo mejor ya era grande Saulo, no era un jovencito, no era un niño, no era un adolescente cuando recibió ese llamado, pero ya era una persona adulta.
Pero todo el tiempo que vivió, en este caso Saulo o Pablo, ya después conocido como el apóstol Pablo, bueno, el tiempo que él vivió, el tiempo que duró en esa tierra, hizo la perfecta voluntad de Dios. Y al hacer la perfecta voluntad de Dios no quiere decir que todo va a ser hermoso y bien bonito, no. Al estar en el centro de la voluntad de Dios va a haber oposición, porque se quiere oponer este sistema de este mundo a la palabra que está en tu corazón. Qué tremendo que Dios le habló a un hombre de otra ciudad, estaba en Damasco, ¿verdad? Él le habló a otro hombre en visión, le dijo, quiero que vayas y veas, entres en la casa de este hombre y ahí está Saulo, ¿verdad? Tuvo un encuentro conmigo, le empezó a describir Dios todo acerca de la vida de Saulo y le dijo, quiero que vayas, ¿verdad? Y le ponga las manos, porque él está ciego, quedó ciego. Tú le vas a poner las manos y cuando tú le pongas las manos, él va a recobrar la vista. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Obedeció, se animó, tuvo que tomar valor, ¿verdad? Y hacer la voluntad de Dios. Y fue y hizo lo que Dios le dijo. A mí me mandó Dios, Dios te mostró, tú tuviste un encuentro con Dios, Dios te mostró, bueno, de hecho, Dios le mostró a Saulo que llegaba un hombre llamado Ananías que le iba a poner las manos, ¿verdad? Y él recobró la vista. Y en ese momento él empezó a predicar la palabra de Dios, él empezó a compartirle. Y bueno, no lo hizo bien los primeros años, ¿verdad? Dios después se lo llevó al desierto por 3 años para revelarse a sí mismo a él. Y toda esa revelación que él tuvo, la empezó a plasmar en los evangelios. Y yo creo que hay más libros y más evangelios y más cartas que no han sido reveladas y que están ocultas, pero que van a ser manifestadas. ¿Y cómo es posible, verdad, que Juan o Pedro nada más tengan ciertas epístolas? No, si eran los apóstoles, tiene que haber más, ¿verdad? Pero yo creo que todo eso tiene que salir a la luz y va a ser revelado. Pero también quiero decirte que así como Cristo se reveló a ellos, Cristo se quiere revelar a ti, se quiere revelar a mí. La revelación que Dios le dio a Pablo acerca de la gracia, del amor incondicional de Dios, así fue como Dios se reveló a Pablo, como se reveló al apóstol Juan, como se reveló a Marcos o como se reveló a Mateo, como se reveló a Moisés, como se reveló a Abraham. Cada uno de los hombres y mujeres de Dios en toda la Biblia y a través de los siglos, que estamos conociendo a Dios y que hemos tenido un encuentro con Cristo, Dios se quiere revelar a nuestros corazones, no nada más como el Salvador, no nada más como el Señor, pero a cada uno quiere revelarse. Por eso hay personas que van a hablar de la gracia de Dios, del amor de Dios, porque así es como se ha revelado Cristo en ellos. Otros van a hablar que del anticristo y de los fines del mundo y van a estar enfocados en eso porque Dios en su multiforme es un mismo Dios, un mismo espíritu y una sola fe, pero Dios se quiere revelar a cada uno de nosotros para que demos a conocer a Dios de su multiforme gracia, de su multiforme amor y revelarse en todo este mundo de cómo a veces Dios se aparece o Cristo se aparece con cara de león, otro de forma de águila, otro en forma humana, otro extiende sus alas. Entonces Dios no se revela de la misma manera a todo el mundo. Él quiere revelarse a tu corazón de una manera única, de una manera especial. Y eso que se revela a ti, a lo mejor Dios se reveló como tu libertador, ¿verdad? Él te liberó de las garras de la droga, del alcohol o de la pornografía o de la fornicación o adulterio o de las deudas, y Él se revela a ti como el libertador, y esa revelación que viene a tu corazón va a hacer que tú puedas compartirlo a Cristo como el libertador, ¿verdad? Como el ayudador, el que lo hizo en ti, y tú vas a liberar a otro. Yo recuerdo cuando el hermano Andrew Womack,
Él dice cómo estaba joven y él era un fariseo de fariseos, era un cristiano, iba a la iglesia bautista, pero él era un fariseo de fariseos, quería ser el que más almas ganaba, el que más folletos daba, el que hacía esto, ¿verdad? Pero para que lo vieran, para que lo reconocieran, para que dijeran, ¡ay, cuántas almas! ¡Oh, cuántos capítulos de la Biblia leyó! ¡Ay, cuánto esto! Pero dice que era un fariseo de fariseos, hasta que él tuvo un encuentro sobrenatural con Dios, ¿verdad? Y estuvo por como 3 meses en la presencia de Dios, bueno, aquí en la tierra, pero él, metido en esa presencia de Dios, que él recibió la revelación del amor incondicional de Dios. Y todo lo que él predica, te lo guisa con el amor incondicional de Dios. Todo lo que él habla y enseña, te lo va a mezclar, te lo va a hacer con el amor incondicional de Dios, porque eso fue lo que Dios le reveló a él, ¿verdad? Entonces, a partir de esa revelación empezó a fluir todas esas, ahora sí que ha hecho muchas cartas, ¿verdad? Muchas enseñanzas que nos ha dado, porque por medio de esa revelación no se le reveló como el Dios juez, el Dios celoso, como el Dios esto que castiga, no, sino como un Dios amoroso. Él fue un niño que perdió a su papá a los 12 años y que le dijeron sus líderes que bueno, pues que Dios lo necesitaba en el cielo y que pues había sido la voluntad de Dios y bueno, él no entendía eso, ¿verdad? Y no lo aceptaba, no lo comprendía. Entonces, ¿qué es lo que él necesitaba? Él necesitaba un papá y el amor de un papá. Sí tenía el amor de su mamá y de sus hermanos, pero le faltó ese amor de su papá. ¿Cómo se le reveló Dios? Como ese papá con un amor incondicional, no un amor basado como la sociedad se lo estaba presentando, que para que lo aceptaran, para que tuviera, hiciera, tenía que hacer, tenía que ser perfecto, tenía que hacer esto, tenía que hacer lo otro para ser aceptado, para que fuera promovido, para que fuera pues levantado en la iglesia. No, sino Dios se le reveló como un Dios amoroso, un Dios incondicional que te va a usar, que porque quiere ser usado, que te va a usar porque tú dices, heme aquí, no porque sepas, no porque tengas, no porque seas, sino porque es por gracia, un regalo inmerecido y no por obras para que nadie se gloríe, pero es un regalo pues de parte de Dios, ¿verdad? Él nos quiere usar. Y bueno, de ahí desprende la revelación de Él. Y así en nosotros Dios se revela. Dios se revela a cada uno de nosotros. En mí se ha revelado pues como un Dios libertador, ¿verdad? Porque me ha liberado de muchas cadenas, me ha liberado de muchas ataduras, me ha liberado de mí misma y sobre todo del temor. Entonces, Él se ha revelado en mí y ha sacado, ahora sí que el león de Judá, ¿verdad? Estaba muy guardado, muy atemorizado, ¿verdad? A lo mejor era un lindo gatito, pero pues no, era el león de Judá. Y entonces al manifestarse, pues está rugiendo y está rugiendo el rúa de Dios, ¿verdad? Está rugiendo pues la palabra de Dios. Y Dios me ha dicho que Él ha puesto un carbón encendido en mi boca y al hablarlo va a derretir la paja, va a derretir lo que no es, ¿verdad? Y yo no lo puedo contener, entonces lo tengo que hablar. Dios me ha procesado, Dios me ha ido cambiando. Yo le sigo diciendo a Dios, Señor, cuando yo hable que seas tú, que no sea mezclado con mis emociones o sentimientos o cosas que me han pasado, porque no quiero lastimar, no quiero herir, no quiero dañar, así como fui dañado, lastimado o herida a través de palabras y de cosas, pues yo no quiero transmitirlo, ¿verdad? Y constantemente Dios está obrando en mi vida y en mi corazón porque yo le doy lugar, ¿verdad? Y yo quiero ser cambiada y que sea la palabra de Dios que salga de mi boca ahora sí que Él sea el que ruja, ¿verdad? El que sea que la dé y no en mis emociones, no en mis sentimientos, no en mi carne, sino a través del Espíritu. Y bueno, hay muchos de ustedes que tienen tanto talento pero que nada más dependes del talento, ¿verdad? Y no sientes la necesidad de Dios, ¿verdad? Es una bendición no contar con algún gran talento porque eso te hace dependiente de Dios. Yo cuando escucho que dicen, bueno, pues Dios va a usar tus dones y tus talentos, ¿verdad? Y esos son tus dones y los talentos que Dios tiene en la vida de la persona. Le digo, Señor, pues ¿y yo para qué, verdad? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cuál
cuáles son mis talentos, qué es lo que me gusta pasar el tiempo, en lo que le invierto mi tiempo, en el que gasto mi dinero. Y ahí estoy pensando, bueno, pues ¿para qué sirvo? ¿Para qué soy bueno? Me encanta dormir, ¿verdad? Pero eso no creo que sea un don o un talento. Aunque a lo mejor para alguna empresa sí les vendería todos los colchones porque me dormiría, ¿verdad? Y vendería todos los colchones. Pero no es un talento, ¿verdad? Un don. Y gracias a Dios que yo dependo de Dios, ¿verdad? Dependo de su gracia, dependo de su amor y dependo de sus habilidades. Primera de Corintios 1:27 me dice, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil de este mundo para avergonzar a lo fuerte. Entonces, pues yo le digo, gloria a Dios, heme aquí, Señor, envíame a mí y úsame a mí y haz lo que quieras conmigo. No es mi sabiduría, no es el entendimiento, no es la educación, sino es la palabra de Dios y es Dios en nuestras vidas. Él te quiere usar, Él quiere usarte, Él quiere ser un medio donde te traiga las bendiciones, pero que seas tú un conducto, una bendición caminante y andante para todos los que se te atraviesan en tu camino y no un estorbo, no algo, no una piedra en el camino, ¿verdad? Sino que una bendición andante y caminante. ¿Sabes? Nosotros escuchamos la voz de nuestro Padre, las ovejas escuchan su voz. Y la voz del enemigo no debemos de escuchar. Así que si el enemigo está hablando en nuestras vidas, debemos callar esa voz y no darle lugar y escuchar la voz de Dios. Las preocupaciones las tenemos que callar. El temor lo tenemos que callar. La incertidumbre lo tenemos que callar. Todo lo que el enemigo nos grita y nos dice, te voy a matar, te voy a quitar, te voy a destruir. Bueno, pues quitarlo de nuestro camino y decirle, no, eres un mentiroso, eres padre de mentiras y no las acepto. Y ya fuiste vencido y te pongo debajo de mis pies, en los pies de Cristo, ahí perteneces y ahí te dejo y de ahí no te subes, ¿verdad? Y así como Cristo te aplastó la cabeza en la cruz del Calvario, así te pongo bajo los pies de Cristo en el nombre de Jesús. Esa es la victoria que nosotros tenemos. Cristo ya venció por ti y por mí, venció todas las preocupaciones, venció todo el temor, venció la muerte y la muerte no se va a enseñorear de ti. Te bendigo y nos vemos en la próxima. Comparte tu programa. Bye.